Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Bravo Tirado, alumno de psicología en la modalidad semipresencial, en la asignatura de elementos de neurociencia. Se nos ha pedido presentar un mapa conceptual para el cierre del curso en el que se presenten las bases neurofisiológicas del aprendizaje vinculados a algún aprendizaje significativo que hayamos tenido en nuestra vida. Lo primero sería señalar que ah, hay ciertas bases neurofisiológicas del aprendizaje, ¿sí? Em, en el sentido de que se ha descubierto, por ejemplo, la multiplicación de las neuronas, se ha hablado de etapas en las que tenemos más receptividad, ¿cierto? Y estamos, por ende, nuestro cerebro está más dispuesto a conocer. Sabemos también que el proceso de aprendizaje, si bien es cierto es una actividad individual, también se da en un cierto contexto cultural, social, histórico, político, ¿cierto? En el sentido que depende de muchos factores. Um, Se supone también que el aprendizaje es un resultado de ciertos procesos cognitivos que nos permiten ir interiorizando información, ¿sí? Y que eso termina construyendo ciertas representaciones mentales. Eh, por otro lado, también debiera decir que en el mapa conceptual que voy a presentar aparece el aprendizaje como comenzando eh, por una primera unidad funcional que tiene que ver con la responsabilidad de la producción y el mantenimiento del tono cortical y de la vigilia, que es una condición absolutamente necesaria para la generación de ciertos estados mentales más precisos, es decir, el estar atento para poder aprender. Um, por otra parte, ¿cierto? Tenemos que el aprendizaje comienza con un estímulo captado que es interno o externo y que es captado por las neuronas sensitivas. A través de la vía sensitiva se envía información, estos estímulos al receptor por medio de vías ascendentes. Estos estímulos se traducen en un impulso nervioso y se evidencian en una segunda unidad funcional que es la encargada de recibir los estímulos que viajan desde los receptores periféricos hacia el cerebro. Ahora, los estímulos captados por la vía sensitiva, ¿cierto? Llegan a través de las vías ascendentes hacia el centro elaborador eh, superior, que es el encéfalo, e inferior, que es la médula, por medio de la vía de asociación, y de ahí hacia centros de elaboración superior, que son el sistema límbico, el tronco encefálico y el cerebro, la corteza cerebral, por medio de la vía motora, y que produce el efector, que es una respuesta que es por un lado compleja y porque bueno, tiene que evidenciar que la información se ha integrado, y por otro lado es consciente, ya que evidencia que realmente se ha aprendido. Lo que comprueba la plasticidad sináptica, que es el cambio, ¿cierto? Que se produce en la estructura o en la bioquímica de la sinapsis, y que finalmente, ¿cierto? Eso se traduce como aprendizaje, ¿sí? Por otro lado, también decíamos que hay un centro elaborador en que se hace explícito a través de la tercera unidad funcional, que es la encargada de generar intenciones, planes y programas de acción, así como también de verificar su ejecución y regular la conducta. El centro elaborador es el encargado de integrar los estímulos para la posterior elaboración de respuestas. Ahora, eh, debiera decir que espero y creo que lo que hemos aprendido en esta asignatura se ha convertido en un aprendizaje significativo, en el sentido cierto de cómo lo entendía Ausubel, es decir, como un tipo de aprendizaje en que la información
que nosotros teníamos antes, la relacionamos con esta información nueva que hemos estado adquiriendo, y de alguna manera estas dos informaciones se van ajustando de alguna forma, y es así que la estructura que teníamos antes de conocimiento, de aprendizaje, va de alguna manera también condicionando los conocimientos nuevos y las experiencias que vamos adquiriendo. Ahora, eh, en este sentido, y ya para ir finalizando, me parece que podemos hablar de un aprendizaje significativo respecto a los contenidos que hemos estudiado en esta unidad, que a mí por lo menos me han resultado un desafío enorme por su complejidad, por su especificidad, pero por otro lado también me ha permitido entender el aprendizaje también desde un punto de vista neurofisiológico, mucho más complejo, más elaborado, um, y por lo tanto también incorporarlo dentro de nuestra formación como futuros psicólogos. Muchas gracias.